Muchas gracias, doctor Torres. Gracias por su invitación, espero que sea de utilidad. Bueno, para empezar esta plática me gustaría iniciar haciendo 3 preguntas básicas. ¿Quién de aquí tiene familiares con obesidad? Levanten la mano. Ok, más o menos un 30%, tal vez un poquito más, ya empiezan a levantar más la mano. Bueno, ¿cuántos tienen familiares con diabetes mellitus? Ok, un poquito menos. ¿Y quiénes de aquí han sido obesos que ahorita son flacos? 3 personas. Ok, ¿y personas que eran delgadas y que ahorita están con sobrepeso? Ok, yo también levanto la mano porque aunque no lo crean, yo estoy en un índice de masa corporal 27 y eso ya es sobrepeso. Entonces, generalmente esa es la tendencia. Si lo vemos, no tenemos que irnos mucho a las estadísticas para ver la realidad. La realidad de este mundo es que de delgados que éramos, pasamos a sobrepeso. Y este es un problema de México, del mundo. Y ese es el caso que vamos a tratar de hablar ahorita. Y tal vez esta plática va muy enfocada a tratarlos de convencer de por qué la cirugía es tan importante para estos pacientes. Vemos, bueno, una pregunta más sería, ¿quién le recomendaría a de obesidad? Ok. Entonces, tal vez un poco más a mi favor algunas personas. Bueno, los objetivos de esta plática es hablar un poquito de la epidemiología, sobre todo de obesidad tipo 3. Como nos mostró la doctora, hay 3 bueno, hay 3 grados en lo que hemos clasificado la obesidad. En realidad, estamos llegando a la conclusión de que nada más debería ser 1. Motivos y necesidades de la corrección quirúrgica, resultados de la cirugía, unado al tratamiento y seguimiento médico, y posibles que se pueden presentar en el pre, trans y postoperatorio. Y hablar tal vez un poquito más enfocados a lo que es la cirugía metabólica. Bueno, como ya mencionó Laura, el problema en México es grande en comparación del aspecto mundial, y en México también tenemos, que es un, perdón, le regresas uno, por favor. Tenemos un problema importante y está muy enfocado precisamente, si lo ven, en los países en rojo son los más prevalentes con obesidad, y de ahí va bajando. Y esto tiene mucho que ver con nuestra cultura. Nuestra cultura del norte nos va invadiendo cada vez más propensos a tener obesidad de acuerdo a nuestra cultura. Si nosotros quisiéramos definir cultura, pudiéramos tenernos o enfrentarnos al problema más grande que hay, porque habla de todo lo que vemos, consumimos, escuchamos, somos, es cultura. Y entonces es un problema extremadamente difícil de controlar. Por edades, si vemos precisamente nuestros pacientes más productivos son los más obesos, más o menos entre los 35 y 54 años es cuando alcanza el pico más importante. Y bueno, en un principio, como mencionó Laura, esto primero se correlacionó epidemiológicamente, siendo que ahora ya hay tantos estudios que los tratan de conjuntar y explicar el principal motivo de que seamos obesos o que seamos un país obeso. En un principio se correlacionó epidemiológicamente, entonces se encontraban que el paciente con obesidad, el paciente con trastornos de los carbohidratos, con dislipidemia y con hipertensión, empezaban a formar esto que ahora conocemos perfectamente como el síndrome metabólico. Todo esto nos lleva a tener un índice mucho mayor de problemas del corazón y lo que se ha llamado los factores cardiometabólicos. Lo cual, bueno, evidentemente trae problemas de salud graves, y lo que queremos prevenir, evidentemente, los médicos es la salud. Algo que se ha englobado un poquito en todas estas enfermedades es la resistencia a la insulina, como lo comentó la doctora, y en estas gráficas lo que observamos es un poquito más esta resistencia a la insulina que se va dando. La primera gráfica vemos una persona normal, la segunda gráfica es una curva de tolerancia en un paciente obeso sin síndrome metabólico, donde vemos ya que hay una respuesta de la insulina
precisamente a toda esta mala adaptación que está haciendo la célula ante tanta grasa como primer metabolito para el organismo. Ya no los carbohidratos, sino la grasa. En la tercera lo que vemos ya es un obeso con trastornos en los carbohidratos, donde ya, aunque aumenta mucho más la resistencia, la producción de insulina, y ya empieza a haber un desajuste en la glucemia, ya empieza a haber glucemias por arriba. Posteriormente ya el obeso con diabetes tipo 1 ya no tiene esta reacción tan importante de insulina y empieza a elevarse aún más la glucosa. Y en el paciente que ya tiene una glucemia preprandial por arriba de 140, ya está perdida la relación. Su páncreas dejó de producir insulina. Y precisamente esto es una de las cosas que más se están estudiando en la actualidad. Se está tratando de buscar como si fuera el hilo negro en relación a la obesidad, evidentemente a otras enfermedades que conlleva la obesidad. Como mencionaban, hay factores ambientales, hay factores genéticos, y ya cuando uno empieza a tener esta resistencia a insulina, el camino directo a la diabetes mellitus es muy corto, además de algunas otras patologías que vamos a ir viendo. Estas otras patologías, evidentemente, es la hiperlipidemia, la hipertensión, todo para completar el cuadro del síndrome metabólico y tener un paciente con muy alto riesgo cardiovascular. Esta gráfica, este dibujo, lo único que ejemplifica o nos ayuda a ejemplificar es que hay muchos cambios que empiezan a tener estos pacientes en la inflamación, lípidos libres en la sangre, problemas de hormonas, algunos otros sistemas que también se están descubriendo, y todo esto nos da una resistencia a la insulina, que sobre el páncreas directamente, que es el órgano que termina o que produce la insulina, primero trata de compensar y posteriormente esa compensación más la citotoxicidad por la glucosa termina produciendo una falla en estas células. Más o menos, si recuerdan, cuando uno ya tiene diabetes clínicamente demostrada, la capacidad del páncreas está reducida a un 50%. Bueno, y esta es una cirugía que está encaminada actualmente, o que está dictada principalmente por el índice de masa corporal. Hay algunos parámetros que probablemente en los años próximos, en el corto plazo, cambien. Hasta ahorita es el índice de masa corporal el que está dictando aún qué pacientes son o no para cirugía. Y el paciente que tiene 35 índice de masa corporal más comorbilidades, llámese diabetes, hipertensión, lipidemia, etcétera, son los candidatos a cirugía, o los que tienen por arriba de 40. Y lo único que necesita el paciente es comprender la cirugía, entender los riesgos, los beneficios y los cambios que va a tener posterior a la cirugía, y las contraindicaciones son mínimas. Las toxicomanías, algunas personas las ponen entre comillas, y evidentemente la enfermedad mental, porque no puede comprender la cirugía. Para algo que se requiere también mucho, y esto hay que enfocarlo, como decía la doctora, de una forma conductual, es el apoyo a la familiar y el apoyo que podemos ofrecer los médicos. Este tratamiento es un tratamiento multidisciplinario, es una oportunidad que nos da otra patología para que empecemos a abrir estrechar los lazos médicos entre las diferentes ramas y empezamos a tratar a nuestros pacientes como se tienen que tratar. Uno de las nuevas de la nueva era en cirugía precisamente es la cirugía laparoscópica, pero no solamente excluye la cirugía abierta. La cirugía abierta cabe en estos pacientes, evidentemente, de acuerdo a la incisión también hay más complicaciones de cirugía en relación a la cirugía. Normalmente no las hay, es decir, más o menos son las mismas complicaciones que no relacionadas a la incisión. La siguiente. Yo la tengo aquí, perdón, te regresas una. Y bueno, los tipos de cirugía que tenemos se dividen normalmente en dos grandes tipos, lo que son los restrictivos y los malabsortivos, y algunos que son como mixtos, como es el bypass. Sin embargo, esto muy llega a cambiar la forma en cómo funcionan. Probablemente se maneje como unos de restrictivos y otros con cambios
endocrinos más importantes, o probablemente con el manejo de hormonas que se está observando en estas otras cirugías, sean la clasificación que venga a acomodarse. Actualmente es restrictivo y malabsortivo. Los restrictivos, como muchos de ustedes ya conocen, que es la banda gástrica, uno de los procedimientos que más se realiza en México. La gastroplastia vertical, que muchos ya han dejado por el efecto que tiene a 5 años, que se empieza a perder por la dilatación de la bolsa reservorio que queda. Y una que está empezando, que es la manga gástrica, que el procedimiento, la serie de casos más larga es de 6 años. Y algunos, bueno, ya se empiezan a notar algunos inconvenientes que logran tener estos procedimientos. Dentro de los malabsortivos, como el más conocido que se tiene, que es el bypass, la derivación biliopancreática, que probablemente sea de los procedimientos que antes se hacían como de forma más rutinaria para otro tipo de enfermedades, simplemente cambia lo que es la longitud de los intestinos en las conexiones, y una derivación de la derivación biliopancreática, donde precisamente de aquí sale la manga gástrica, que es hacer un tubo de estómago, y se llama switch duodenal porque precisamente a nivel del duodeno se hace una interposición del intestino. Bueno, y de las personas que empezaron a hacer estos metaanálisis, se hizo uno con cirugía bariátrica. Realmente ha habido pocos estudios en los que se haga una comparación entre tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Hay pocos estudios clínicamente controlados, así que cumplen todos los criterios de un ensayo clínico. Pero, bueno, en forma general, los pocos que hay son muy dramáticas las diferencias. Y bueno, entonces hicieron metaanálisis donde trataron de involucrar a muchísimos pacientes. Este es un metaanálisis que involucra a 22,000 pacientes. Evidentemente, el problema de este metaanálisis engloba muchos estudios de series de casos, con ensayos clínicos, con casos y controles. Entonces esto tal vez hace un poquito la rigidez del metaanálisis variable, pero los resultados parecen también muy importantes. ¿Qué dice este metaanálisis? En general, que los pacientes, considerando buenos pacientes y malos pacientes, pacientes bajo estrecho seguimiento con clínicas multidisciplinarias y pacientes sin manejo estrecho, logran obtener este tipo en la pérdida del exceso del paciente, de peso del paciente. Entonces, teniendo por tipos, la banda gástrica más o menos llega al 50%, la gastroplastía al 68% del exceso de peso perdido, el bypass el 61%, la derivación biliopancreática el 70%, y si juntáramos a todos los grupos estaríamos hablando del 60% del exceso de peso perdido. Evidentemente, como cualquier procedimiento, tiene su mortalidad perioperatoria. Estamos hablando también que varía de acuerdo a los procedimientos, pero para un total alrededor del 0.56%. Esto, si se compara con algunos otros procedimientos en los cuales, y sobre todo procedimientos que ponen en riesgo, o por enfermedades que ponen en riesgo la vida, con los cuales podrían ser comparables, porque hay que recordar que si a estos pacientes no se les logra controlar la enfermedad, su vida tiene un alto riesgo de tener problemas. Más o menos está en un promedio, digámoslo, en comparación, por ejemplo, con una colecistitis aguda. El promedio de mortalidad es muy parecido al que tenemos con la cirugía de bypass. Evidentemente aquí mucho tiene que ver con las personas que lo realizan, el equipo multidisciplinario, las personas que están involucradas directamente en el procedimiento. El ejemplo, por ejemplo, es el peso ideal de este paciente de 1,60, está hablando de 56 a 64, con índice de masa corporal de 22 a 25, y su peso real es de 110. Es decir, tiene un índice de masa corporal de 43, con un excedente de peso de 54 kilos. Bueno, lo que nos ofrece la cirugía, el objetivo, es perder más del 50% del exceso de peso. Este objetivo es lo que se ha clasificado en cirugía como un resultado exitoso. Y en el ejemplo de un paciente de 1,60 que pesa 110, estaríamos hablando que si le pusiéramos banda, estaríamos esperando que llegara a un peso de 83, a un peso de 73,
si fuera por gastroplastia vertical, por bypass 77 kilos y por derivación mielopancreática 72 kilos. Más o menos esto es el objetivo que buscan estos procedimientos. Si ven, en algunos pacientes siguen teniendo de alguna manera un sobrepeso importante, ¿sí? Entonces, hasta ahorita son los procedimientos que tenemos como que de lo mejor. El 70% de los pacientes van a lograr tener un excedente de peso menor de 50%, y aún así algunos pacientes seguirán siendo obesos. La siguiente. Pero bueno, esto es eso, que tal vez digan, bueno, si estamos operando a un paciente precisamente para tratarle de quitar su obesidad, pues sería muy importante que el paciente la perdiera la obesidad. Desgraciadamente no ocurre, no todos nuestros pacientes van a dejar de ser obesos tipo 1 probablemente, sobre todo cuando están arriba de 45 a 50, pero sí tenemos una importante mejora en las comorbilidades. Todas estas comorbilidades que están aquí enlistadas se han demostrado perfectamente que tiene una mejora muy importante posterior a la cirugía, y en este metaanálisis de Bushwell del 2004 nos habla de que la resolución marcada como parámetros normales bioquímicamente hablando o de presión arterial, sin medicamento los pacientes mejoran, es decir, no tienen medicamento y bioquímicamente están por abajo de 110 y hemoglobina glucosilada por abajo de 7. Entonces, observamos que más o menos el 80% de los pacientes, el 70% con hiperlipilemia, 61% que eran hipertensos y el 83% con apnea obstructiva del sueño, ya no lo son posterior a la cirugía. Por lo tanto, bueno, el objetivo es detener el deterioro en la salud del paciente esperado por la historia natural, recuperar su salud y perder del 50 al 70% del peso excedente y tener una mejora en las comorbilidades. Probablemente, si a mí me preguntaran qué prefiero ser, si obeso o diabético, yo diría que obeso. Y creo que así pasaríamos todos porque conocemos perfectamente hacia dónde van los pacientes. Entonces, probablemente en el futuro esto vaya cambiando hacia cuáles sean nuestros valores de si es más importante perder peso o evitar las enfermedades metabólicas. Y evidentemente la satisfacción del paciente. Y bueno, ¿qué es lo que se requiere para poder lograr esto de una forma satisfactoria con el mínimo de complicaciones? Es trabajar en equipo. Quisiéramos que la cirugía, y esto tal vez es un concepto demasiado nuevo para los cirujanos también, es que la cirugía es una cirugía conductual. No es una cirugía resolutiva como estamos acostumbrados a las colecistectomías, apendicectomías, esplenectomías, donde quitamos el problema de cajón y ya, el paciente se va a su casa a los 3 días o al segundo día con la cirugía laparoscópica. Actualmente tenemos que los cirujanos no tenemos esta habituación de seguir al paciente por muchos años. Tenemos un problema de formación muy importante y aquí es donde está precisamente el manejo multidisciplinario, que los cirujanos nos acostumbremos a otro tipo de actividad, que es seguir a un paciente, invitemos precisamente al endocrinólogo, al cardiólogo, tener un muy buen equipo y aquí hablando tal vez de las valoraciones perioperatorias del hospital, tenemos claro que tiene que estar endocrinología, nos ha costado trabajo, esto es una cosa real, nos ha costado trabajo implementar en el Hospital Juárez de México un grupo multidisciplinario. Me imagino que todos saben que siempre ha habido medio problemas de alguna forma entre las concepciones médicas y quirúrgicas, pero bueno, es una realidad. Pero ya después de algún tiempo de que hemos estado tratando de hacer esto, se ha logrado conjuntar al equipo, que es endocrinología, cardiología, neumología, anestesia. Bueno, con anestesiología evidentemente nosotros somos un equipo que trabaja muy frecuentemente en conjunto y esto no ha sido una cosa seria. Las otras ha habido cierta renuencia y por eso tal vez las preguntas del principio de quién ofrecería el procedimiento a su familiar. Y bueno, por otro lado, evidentemente tenemos que tener una valoración previa por nutrición, psicología, medicina del deporte. Aquí en nutrición se enmarca no solamente lo que es dietología del hospital, sino nutrición clínica o tener médicos bariatras
lo que estén asesorando o evaluando a estos pacientes. Psicología es un aspecto muy importante. En un principio también se pensaba que psiquiatría debería de estar involucrado. Sin embargo, a un paciente que tenemos que enseñarle a vivir con lo que tiene, le tenemos que dar herramientas, no necesariamente decirle que tiene un trastorno de alimentación serio. Y, bueno, evidentemente medicina del deporte o terapia. Bueno, como todo procedimiento tiene sus riesgos. Los riesgos, entre más procedimiento o más anastomosis hacemos, son mayores. Y esto, bueno, se ve también en las estadísticas o en las grandes series que se han presentado. Y algunas de las complicaciones a las que nos enfrentamos con esto son de la propia cirugía, como puedan ser estenosis de anastomosis, dehiscencias, úlceras de boca anastomótica, sangrados, deslizamiento de la banda, erosión de la banda, oclusión intestinal por adherencias. Y bueno, se pueden presentar casi todas las complicaciones quirúrgicas y otras que pueden estar asociadas a todo el ambiente, como puede ser infección, o sea, todo el ambiente sistémico del paciente, como puede ser una infección nosocomial, tromboembolia pulmonar, trombosis de miembros inferiores, atelectasias, y algunas otras que también tienen que ver con la colocación del paciente tan solo en el mismo quirófano, como puede ser una rhabdomiolisis por el tiempo de cirugía y la mala posición, o el tiempo prolongado simplemente que esté comprimiendo un músculo. En estos pacientes nos pueden dar complicaciones muy serias. Y bueno, dentro de esto, que como les comentaba, empezamos con cirugía metabólica, la cual ya está más encasillada hacia ver si el tratamiento de la diabetes puede ser también por cirugía. Ha habido muchísimo auge en esto. Evidentemente hay despacio. Esto es tal vez una invitación para los hospitales o los médicos que estén en grandes hospitales para que podamos hacer un tratamiento o más bien un protocolo de varios hospitales, hacer la cirugía metabólica, en la cual en lugar de hacer toda una serie de algoritmos para el tratamiento de la diabetes, podamos aumentar uno más, que sea en los pacientes que no se logró en la segunda opción controlar su diabetes, se les pueda proponer cirugía metabólica, ya sea con o sin obesidad de estos pacientes. Y le paso la batuta al doctor Jauregui.